A ver, tal y como lo escuchaban también por parte de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, ella insiste en que la oposición va a impugnar la decisión del Instituto Nacional Electoral de no suspender las mañaneras del presidente López Obrador. Sin embargo, hay motivos suficientes, hay recursos, se cuentan con las condiciones para poder suspender la mañanera del mandatario nacional en lo que queda de este proceso electoral y además que está representando que el presidente de la República tenga una constante intervención mediática en este panorama electoral. Por ello, invitamos esta tarde a Luis Estrada, director del Taller de Comunicación Política SPIN, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal, Jonathan? Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo has visto la constante intervención del presidente López Obrador, a pesar de que el INE le acaba de decir hace poco que bajara una mañanera del 8 de abril? Es decir, el INE no se las quiere bajar, pero el INE le dice, quita esta en donde sí estás hablando de la oposición. Pues yo ya no entiendo nada, Luis. No, imagínate que bajen una conferencia, van 1,320 al día de hoy. ¿Cuál es el efecto de eso si el presidente todos los días habla del proceso electoral de ahorita, del año pasado, el del año antepasado, el de hace 3 años? Es un error estratégico del equipo de Xóchitl Gálvez tratar de quitar las mañaneras del medio, cuando además ella ha insistido en que el presidente López Obrador es el rival a vencer, no Claudia Sheinbaum, porque dice que Claudia hace lo que dice el presidente. Entonces, ¿por qué limitarle al presidente la oportunidad de hablar y de criticarlo y de usar esa que dice el presidente todos los días? Yo creo que, la verdad, no entiendo bien por qué quisieron esta cuestión, pero en realidad no va a pasar y además pues es meramente una forma de distraer, me parece, el mal resultado que tuvo Xóchitl Gálvez en el debate. Oye, a ver, tú eres estudioso de la mañanera, la sigues en números, la sigues en cifras, apuntas prácticamente los momentos de intervención del presidente, ya nos decías algunas de las veces que ha intervenido, pero a ver, hoy por hoy, en la mañanera el presidente dice, este es un ejercicio de rendición de cuentas para el gobierno federal. ¿Es así? ¿La mañanera continúa dando información del gobierno o es meramente un recurso que le permite, pues sí, intervenir en las elecciones? Las conferencias nunca han sido un mecanismo de información porque lo que dice el presidente no tiene sustento. Lo ha aceptado incluso la propia oficina de la presidencia. Y lo puede ver cualquier persona que agarre un video, que tome un video, que lo vea, que lo baje, que lo escuche, cualquiera, no importa el día que sea, el momento que sea. El presidente promedia por conferencia más de 100 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar. Más de 100. Las conferencias duran 120 minutos. Si quitamos el tiempo en promedio, si quitamos el tiempo de lo que otros hablan, de lo que preguntan las y los reporteros, de lo que el presidente, bueno, hasta los silencios del presidente, podríamos decir que prácticamente todo lo que dice el presidente es falso, engañoso o no se puede probar. Ese es el contenido de la mañanera. Entonces, no es un contenido de información, es más bien propaganda, pura y dura. Desde el inicio ha sido así y solo se ha agravado. Entonces, decir que el presidente está haciendo un mecanismo de información es falso. Ahora, lo que sí es un hecho es que eso lo usa, el espacio, lo usa para influir en la campaña. Pero siempre ha sido así, el presidente es un presidente en campaña permanente. Sin embargo, la sanción de la ley, que por cierto esa ley existe gracias a que el presidente López Obrador, cuando fue candidato en 2006, dijo que Vicente Fox cometió fraude a la elección al intervenir por un comentario, imagínate cuánto se avienta el presidente por conferencia, cuando Vicente Fox comentó sobre la elección y entonces el presidente López Obrador le gritó o le dijo, cállate chachalaca, el famoso. Bueno, ahí viene. Por una sola vez el presidente López Obrador dice que hubo fraude. El presidente López Obrador lo hace todos los días, pero la sanción es la anulación de la elección. Entonces, al ser un castigo tan alto y tan costoso, y además tener que esperarse hasta el final de la campaña para poderlo aplicar, si es que ese es el caso, pues la verdad es que genera que ni el INE ni el Tribunal Electoral puedan ejecutar esa ley, y pues también el propio presidente López Obrador sabe que eso no va a pasar y por eso insiste.
Entonces, la verdad, pues, dado ese escenario que no va a pasar, pues creo que es un error de Xóchitl Gálvez querer anular o quitar las conferencias, ¿no? A ver, antes de continuar con lo de Xóchitl, me acordé y te quería preguntar, Luis, no sé si recuerdas, ¿tú recordarás que Vicente Fox en ese momento tenía un programa de radio? Cuando eran elecciones, ¿continuó su programa de radio o no lo continuó? Pues quizás sí, pero el punto es lo que dice. Ajá. Lo que dijo Fox fue, y cito, lo que dijo fue algo así como, no es posible o no es conveniente cambiar de caballo a medio camino. A medio camino. Eso fue lo único que dijo. Si comparamos con todo lo que dice el presidente López Obrador todos los días, por cómo influye, habla bien de sus candidatos y mal de los demás, cuando incita al voto, cuando amenaza, en fin, todo lo que hace, bueno, pues la comparación es irrisoria, y el presidente argumenta que quitarlo sería una violación a su libertad, pero la libertad del presidente no está encima de la Constitución. El presidente hace una trampa y nuevamente hace una afirmación falsa al decir que así es, y eso es una cuestión que, bueno, pues ya tendrá su sanción por otra vía, pero ahí está el problema realmente de las conferencias, y repito, yo creo que es un error grave. Además, algo muy importante, Jonathan, si las viera la gente, si las conferencias tuvieran el impacto de que las ve la gente, estoy de acuerdo, pero ¿sabes algo? Por más que ellos dicen que lo ven millones de personas, ellos, me refiero al gobierno y el presidente y sus voceros, nunca han enseñado ratings, share ni ninguna otra cifra que lo demuestre. Ninguna estación de radio en todo el país transmite la conferencia de prensa en vivo. Nada. Ni de AM ni de FM. Oye, nadie Luis, lo ve. Nosotros hemos seguido en Facebook del presidente, que es la red social que más seguidores tiene. Tiene más de 10 millones de seguidores. El número de vistas promedio el mes pasado, en marzo, fue de 59,000. 59,000 puede ser mucho o poco, pero comparado con los 10 millones de seguidores que tiene el presidente y son sus seguidores en Facebook, es menos de la mitad, menos del 1% de sus seguidores. Ni sus seguidores la ven. ¿Para qué bajarla? Oye, Luis, fíjate que el equipo de producción ha encontrado oportunamente el dato que hablábamos tú y yo del programa de Vicente Fox, de entonces presidente Fox. Encontraron un comunicado del 27 de mayo del 2006 y decía: suspende la presidencia del programa de radio Fox Contigo. El presidente Vicente Fox Quesada decidió suspender la transmisión del programa sabatino de radio Fox Contigo, acción que va más allá de la neutralidad. Continúa el comunicado. Las transmisiones se van a reanudar después del 2 de julio próximo. O sea, sí lo hicieron en ese tiempo, Luis. Así es. La idea es, la ley lo que busca es mantener la equidad en la contienda. Se entiende esa idea y así se busca. Sin embargo, pues me parece que es algo excesivo, porque entonces caemos en esto que hace el presidente López Obrador desde hace más de 5 años todos los días. A mí me parece que la oposición debería tomarle la palabra al presidente y que cualquiera pueda hablar cuando sea como sea. Y si el presidente quiere hacer conferencias de prensa en la mañana, en la tarde y en la noche, adelante. Y que volvamos al modelo que había en 2006, donde cualquiera podía decir lo que fuera. En Estados Unidos esto es muy libre y la gente reconoce perfectamente quién dice algo cierto, quién no, y cuando lo dice, yo creo que es mejor que andarnos preocupando por esto. Oye, en alguna ocasión, Luis, en nuestros diferentes espacios habíamos abordado este tema años atrás, de si el presidente en la etapa final del sexenio iba a continuar con las mañaneras. Yo te lo decía con sinceridad, que yo lo veía difícil que él llevara todas las mañaneras hasta el final. Y mira lo que son las cosas. Estamos llegando a la parte final y él continúa. ¿Tú sostienes que Andrés Manuel va a terminar el sexenio con las mañaneras? Más allá de que es un ejercicio sí o no productivo para ellos, vaya que ellos quieren continuar con eso. Por supuesto. La gran mayoría de los días, la única actividad pública que tiene el presidente en su agenda, y cualquiera lo puede revisar en el sitio de presidencia del gobierno, pues la única actividad que tiene el presidente son las conferencias. Es un presidente home office, Jonathan. No sale de palacio, ahí acabando la conferencia se pone una pijama y se pone a hacer otras cosas. La verdad es que, pues, si es lo único que tiene que hacer y hasta se pone traje para hacerlo, pues significa que es lo único que hace y es con lo único que demuestra que trabajó ese día. Pero la verdad es que no hace muchas otras cosas.
Oye Luis, pero por ejemplo, Xóchitl quiso replicar el ejercicio con esta llamada las mañanetas y ya no vi que lo continuara, Luis, como que quedó pausado, intermitente aquello. Bueno, la hizo en intercampaña, que es el periodo de nuestra ley electoral entre precampaña y campaña, en el que no puede hacer actividades de giras o eventos. Entonces aprovechó esos días para que desde su casa de campaña pudiera hacer eventos. Lo que pasa es que si tú eres un presidente que viaja como todos los anteriores, no López Obrador, sino todos los anteriores que viajaban a los estados 2 o 3 veces o más a la semana, pues la verdad es que acabas cansado. Hay una actividad intensa. Pero si no sales de Palacio, pues la verdad es que 3 horas de hacer grilla está bien. Obviamente, aquí vemos a las candidatas y el candidato que están en gira por todo el país todos los días, pues es cansado. Además, como ya hemos platicado, pues hacer conferencias de prensa diario es realmente muy desgastante. Nadie lo ha hecho en la historia. Lo que hace el presidente, recordemos, no es un ejercicio ni de transparencia, ni de información, ni de rendición de cuentas, como decíamos, pero tampoco es un genio de la comunicación, y eso no es una conferencia de prensa, eso es un evento de propaganda. Por eso el presidente, cuando sale de gira, cuando tiene un evento con otros presidentes de otros países, no hay conferencias de prensa, o todo está controlado, porque el presidente, fuera de ese entorno controlado, no da conferencias de prensa. Una de las cosas que siempre que nos comparten ustedes su más reciente medición del análisis que hacen de las mañaneras, a mí me parece muy interesante porque ustedes siempre destacan, por un lado, las palabras que más repite en las mañaneras el presidente cada mes y por el otro, los funcionarios que se ponían o que estaban presentes en la mañanera. Recuerdo en la última medición que ustedes estaban haciendo, recuerdo, por ejemplo, que se colocaba en su momento cuando el tema del AIFA estaba en boga, se colocaba como las palabras que más veces repetía el presidente. Luego elecciones, luego candidatos que a veces no son de su predilección, que por ejemplo Xóchitl Gálvez siempre aparecía en el número de conteos, que a veces decía que la señora X y luego que ya no podía decir su nombre, luego que la candidata de la oposición. Hoy, por ejemplo, ¿qué está más en la mente del presidente López Obrador en esta temporada que ustedes hayan hecho el conteo, Luis? Pues mira, la verdad es que una de las cosas que ha estado insistiendo el presidente con base en los señalamientos respecto de la violación de la ley electoral, que tiene como implicación legal la anulación de la elección y de las campañas, es que ha repetido varias veces que la oposición y sus enemigos reales e imaginarios están preparando un golpe de Estado. Golpe de Estado técnico, decía. Un golpe de Estado blando, un golpe de Estado. Cosa que, pues imagínate, ¿no? Es algo gravísimo. Como el presidente visualiza esta victimización que le gusta hacer y que repite constantemente. Entonces, a mí me parece, la verdad, muy triste, me da lástima pensar que el presidente, quien fue un líder tan importante en la política mexicana, con tanto arrastre, con tanta influencia en tanta gente, tenga que estar recurriendo, a pesar de ser el presidente, a victimizarse de tal forma con algo que solamente está en su cabeza y en su paranoia, para poder estar insistiendo que si pierde no es su culpa, no es la culpa de sus políticas, no es la evaluación de la gente, no es la calificación que le dan, sino simplemente algo que está en su contra y que él no puede resolver o no puede combatir, ¿no? Entonces, para mí, la verdad, eso me genera mucha tristeza ver una figura tan importante haciendo este tipo de afirmaciones, ¿no? Entrando en la parte final, Luis, ¿con qué te despedirías para el auditorio? Estamos entrando a una etapa muy fuerte de las elecciones, vendrán los siguientes 2 debates presidenciales, estaremos a punto de llegar a un mes de que llegue la elección presidencial. ¿Qué visualizas y qué ves en esta siguiente temporada? Bueno, a mí me parece que las campañas han sido producto de todo un periodo de años de polarización. La polarización sigue, hay mucha violencia en contra de candidatas y candidatos en diversos estados de la República. La seguridad, el crimen organizado es algo que no está controlado, y eso me parece también complicado para poderle decir a la gente que salga tranquila a votar. Yo creo que
o esperaría que el gobierno, en lugar de estar peleando, garantizara a todo mundo la libre decisión de ir a votar y que tengan la certeza y la seguridad de que pueden hacerlo. A mí me parece que es importante que todos salgamos a votar, a pesar de lo que diga o no haga el gobierno del presidente López Obrador. Muy bien. Bueno, pues Luis, siempre agradeciéndote que estés con nosotros, con esta mirada, con estos análisis para nuestro auditorio. Que tengas una buena tarde y seguimos al habla. Gracias. Al contrario, Jonathan, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Luis Estrada Straffon, con nosotros, el director del Taller de Comunicación Política SPIN, y me parece, como nadie, uno de los hombres que sigue de lleno a la mañanera, le sigue la huella puntual. Bueno, pues esa insistencia de Andrés Manuel de continuar de aquí hasta que termine el sexenio.